Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, le agradezco de entrada que nos conteste a todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Le agradezco el tono, las palabras y la actitud con la que ha enfocado este debate y le anuncio que desde la discrepancia vamos a apoyar esta moción de censura para poner fin a la etapa de Mariano Rajoy. Además, señor Sánchez, hay una oportunidad si finalmente no se produce aquello que hoy los medios de comunicación están anunciando, que es este intento de abortar por parte del presidente del Gobierno el éxito de esta moción de censura. Sería un verdadero fraude democrático, porque demostraría que en España la moción de censura constructiva no existe. Vamos a ver qué pasa. Pero si esta legislatura, si esta etapa con el apoyo parlamentario se pone en marcha, los meses que dure este tiempo político habrá que aprovecharlos. Estos casi 2 años de legislatura han sido profundamente inútiles. Esta Cámara tiene bloqueadas decenas de proyectos de ley, de proposiciones de ley del conjunto de los grupos de oposición y, por tanto, este también es un voto para ponerse a trabajar en clave de regeneración democrática, de recuperación de libertades, recuperación de derechos. Y tenemos unos retos económicos y sociales que la ciudadanía tampoco entendería que no fuésemos capaces de abordar. Y, por tanto, las diputadas y los diputados del Partido Demócrata, como siempre, por otro lado, en una actitud propositiva y constructiva en la búsqueda de soluciones y respuestas a los problemas de la sociedad y, singularmente, de los ciudadanos que representamos en esta Cámara, que son los ciudadanos de nuestro país, de Cataluña. Señor Sánchez, yo me gustaría también que si iniciamos esta nueva etapa, fuese una etapa para ser capaces de destensar los climas sociales y los climas políticos y que no le pusiésemos las cosas fáciles a aquellos que tan solo saben vivir desde la tensión política. Hay alguien que hoy tiene en España expectativas electorales precisamente porque la tensión política es el único medio en el que es capaz de moverse. Nosotros no se lo vamos a poner fácil, eso sí, denunciando esas políticas, a nuestro entender, absolutamente reaccionarias. Y en este sentido, yo le reconozco que lo que se ha habido en Cataluña durante estos años ha polarizado en términos políticos la sociedad catalana. Pero no puedo compartir la idea que la sociedad catalana se haya fracturado por suerte. Porque, en general, más allá del debate político, los catalanes, sean nacidos en Cataluña o en cualquier rincón de España, hablen catalán o hablen castellano, sean sus apellidos de toda la vida de Cataluña o sean fruto dels altres catalans que describió Paco Candel, esa sociedad tiene un enorme sentido común. Ha vivido con dolor y con indignación lo que ha sucedido, y quizás dolores e indignaciones distintas. Y ahí también valoro que usted haga referencia a ese dolor. Ningún ministro de este Gobierno ha querido reconocer ese dolor. Pero no hay fractura social, no hay fractura social. Hay una sociedad que tiene un reto democrático, que pretende abordarlo políticamente y que, por su tradición política y cívica, tan solo entiende que la democracia puede resolver esas cuestiones. Y último mensaje, señor Sánchez, para usted y para toda la Cámara. Esta moción de censura es la expresión que en España no se puede gobernar contra Cataluña, que quien gobierna contra Cataluña termina perdiendo la confianza de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Hoy Cataluña ha sido de nuevo un actor decisivo en el cambio político en España. Gracias. Muchas gracias.